Me robaron la ropa, ganadero. Suplica la mujer apache que pide ayuda en el lago. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte cuando la mujer apache llegó al borde del lago. Sus pies desnudos tocaban la tierra húmeda, y el aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones con un aroma a hierba y agua. Cada movimiento era cuidadoso, conocía bien aquel lugar, había venido muchas veces antes para lavar la ropa y recoger agua. Con manos ágiles, colocó sus pertenencias cerca de la orilla y comenzó a sumergir la ropa en el agua clara. El sonido del agua al chocar contra la tela era calmante, y por un momento todo parecía tranquilo. Ella canturreaba suavemente canciones que le enseñaron cuando era niña, melodías que hablaban del viento, los animales y los ríos. Mientras lavaba, observaba cómo el sol reflejaba su luz en la superficie del lago, creando destellos que brillaban como pequeñas piedras de cristal. Pensó en su familia, en los días ocupados que había dejado atrás para tener un momento de paz. Aquella rutina era pequeña, pero le daba un sentido de control y orden en medio del mundo que a veces parecía caótico. De repente, un ruido extraño llamó su atención. Parecía un susurro entre los árboles, algo que no podía identificar de inmediato. Miró alrededor, pero no vio a nadie. Sus manos se tensaron sobre la ropa mojada. Un grupo de niños que jugaba cerca había corrido hacia otro lado, asustados por algún pájaro que se levantó volando. Ella suspiró, pensando que solo era la imaginación, y volvió a su tarea. Colocó cada pieza de ropa cuidadosamente sobre la orilla, dejándola secar mientras el sol comenzaba a calentar su espalda. El viento jugaba con los pliegues, y ella se inclinó para recoger una prenda que había volado un poco lejos. Mientras lo hacía, su atención estaba en el agua, admirando cómo los peces nadaban cerca de la orilla, brillando bajo los rayos de luz. Era un momento simple, cotidiano, pero lleno de vida y colores. De repente, al levantar la vista, notó que sus pertenencias ya no estaban donde las había dejado. Primero pensó que alguien de la aldea había pasado por allí, pero pronto se dio cuenta de que no había señales de nadie conocido. Su corazón comenzó a latir más rápido, y un sentimiento de desconcierto la invadió. La ropa, los utensilios que había traído para lavar y organizar, todo había desaparecido. Un calor extraño le subió por el cuello y su mente comenzó a buscar explicaciones. ¿Cómo podía suceder algo así tan temprano en la mañana? Se paró en la orilla del lago, mirando alrededor, tratando de descubrir alguna pista. No había huellas claras en la tierra húmeda, solo las marcas de su propio camino. El viento agitaba los árboles y parecía susurrarle que no estaba sola, pero ella no podía ver a nadie. Con manos temblorosas, buscó entre los arbustos, detrás de los troncos caídos, pero no encontró nada. Una mezcla de sorpresa y vergüenza la golpeó, se sentía vulnerable, como si alguien hubiera entrado en su mundo sin permiso. Sus pensamientos comenzaron a girar rápidamente. Recordó historias que había escuchado de su abuela sobre personas que perdían sus cosas, sobre la importancia de ser cuidadosa y proteger lo que uno tiene. Nunca había imaginado que algo así le pasaría a ella, aquí, en su lugar seguro junto al lago. Respiró hondo y trató de calmarse, recordándose a sí misma que debía pensar con claridad. La desesperación no ayudaría, pero necesitaba encontrar alguna solución antes de que otros llegaran y se encontraran con la escena. Con pasos rápidos, se dirigió hacia el camino que llevaba al pueblo cercano. Mientras caminaba, observaba cada detalle a su alrededor, los árboles que se mecían suavemente, los pájaros que saltaban de rama en rama, incluso un conejo que cruzó delante de ella. Todo parecía normal, pero su mente no podía dejar de enfocarse en lo que había sucedido. Cada sombra le parecía sospechosa, cada crujido en la hierba le hacía mirar atrás. La sensación de pérdida era fuerte, y con cada paso sentía la urgencia de encontrar ayuda. Finalmente, divisó la estancia del ganadero desde lejos. Era un lugar conocido para ella, un hombre de la comunidad que siempre ayudaba cuando alguien lo necesitaba. Su corazón dio un pequeño salto de esperanza.
Corrió lo más rápido que pudo, sintiendo como sus pies golpeaban la tierra con fuerza, mezclando miedo y determinación. Cuando llegó, jadeando, llamó al hombre con voz firme y temblorosa. El ganadero apareció en la puerta, sorprendido por la mujer que corría hacia él con tal desesperación. Intentó calmarla, pero ella no podía contener las lágrimas. Contó todo lo que había sucedido, mientras sus manos temblaban y sus palabras se entrecortaban. Los vecinos que escucharon los gritos comenzaron a salir de sus casas, preocupados por la mujer y curiosos por lo que había pasado. El ganadero escuchó con atención, entendiendo que esto no era un simple descuido, sino una situación que requería acción rápida. La mujer se sentó un momento, respirando con dificultad, tratando de recuperar la compostura. Miró a los rostros preocupados que la rodeaban y se dio cuenta de que no estaba sola. Aunque se sentía vulnerable, había encontrado apoyo en la comunidad. Esa mezcla de miedo y alivio llenó su corazón mientras el ganadero prometía ayudarla a recuperar sus cosas. Ella asintió, agradecida, sintiendo que un pequeño rayo de esperanza comenzaba a surgir en medio de la confusión. El sol seguía subiendo en el cielo, calentando la tierra y el agua, mientras la mujer apache contaba cada detalle de lo sucedido, intentando recordar cada movimiento de la mañana. Su voz, aunque temblorosa, era clara y precisa. La comunidad escuchaba atentamente, tomando nota de cada pista que pudiera conducir a la recuperación de sus pertenencias. Aunque el día había comenzado con tranquilidad, ahora estaba lleno de acción, de preocupación y de la determinación de hacer lo correcto. Con cada palabra, la mujer se sentía un poco más fuerte. Sabía que no podía dejar que el miedo la dominara. Tenía que mantenerse firme, explicar lo sucedido y confiar en la ayuda que estaba recibiendo. El ganadero y los vecinos intercambiaban miradas, discutiendo en silencio la mejor manera de actuar. Ella observaba con atención, consciente de que cada decisión tomada ahora sería crucial. Mientras tanto, el lago permanecía tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Los peces seguían nadando cerca de la orilla, y el reflejo del sol sobre el agua continuaba brillando con fuerza. La mujer miró hacia el horizonte, respirando profundamente, tratando de absorber la calma del lugar para enfrentar la situación. Sabía que esto solo era el comienzo, que la recuperación de sus pertenencias requeriría paciencia y cooperación. A pesar de la sorpresa y la incomodidad, sentía que algo importante estaba sucediendo, la comunidad se unía para ayudarla, y el valor de cada persona se mostraba en sus acciones y palabras. Aunque había perdido ropa y objetos, estaba empezando a sentir que no había perdido todo. Su mirada se aclaró, y un sentimiento de determinación comenzó a reemplazar la confusión y el miedo. Estaba lista para dar el siguiente paso y enfrentar lo que viniera. La mujer apache todavía respiraba con dificultad cuando el ganadero la guió hacia la sombra de un árbol cercano. Su corazón seguía latiendo rápido, y sus manos temblaban mientras trataba de explicar nuevamente lo que había sucedido junto al lago. Sus palabras eran rápidas y llenas de emoción, pero el ganadero escuchaba con paciencia, haciendo preguntas precisas para entender cada detalle. Cada respuesta que ella daba ayudaba a dibujar una imagen más clara de lo que había ocurrido aquella mañana tranquila que se había convertido en confusión y preocupación. El ganadero señaló que necesitarían ayuda para buscar pistas. La mujer asintió, agradecida por no tener que enfrentar la situación sola. Él llamó a dos vecinos que trabajaban cerca y les explicó la situación con calma. Los hombres escucharon atentos, intercambiando miradas de preocupación. Cada uno entendía que la pérdida de las pertenencias de la mujer no solo era un inconveniente, sino también una señal de que la comunidad debía estar atenta y protegerse mutuamente. Mientras los vecinos se preparaban, la mujer observaba el lago a lo lejos. Las prendas que había dejado secándose desaparecieron de su vista, y aunque se sentía triste por eso, también sentía un cierto alivio al saber que no estaba sola en la búsqueda de soluciones. Respiró profundamente, recordando que había momentos en la vida en los que uno debía confiar en los demás. A veces, pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino de inteligencia y valor. El ganadero tomó la delantera,
caminando con seguridad hacia el camino que bordeaba el lago, mientras los vecinos seguían detrás, atentos a cualquier señal que pudiera indicar dónde estaban sus pertenencias. La mujer se unió al grupo, caminando despacio al principio, pero luego con pasos más firmes al darse cuenta de que su participación era importante. Cada detalle que pudiera recordar podría ayudar a localizar lo perdido. Mientras avanzaban, la mujer intentaba reconstruir la mañana en su mente. Recordaba cómo el viento había cambiado de dirección mientras lavaba la ropa, cómo un sonido extraño había hecho que levantara la vista y cómo había sentido un momento de desconcierto antes de notar que todo había desaparecido. Cada fragmento de memoria parecía importante, y los hombres escuchaban con atención, anotando mentalmente cada detalle. Algunas horas después, el grupo llegó a un claro cercano. Allí, los hombres se detuvieron y comenzaron a observar cuidadosamente el terreno. La mujer miraba alrededor, sintiéndose un poco insegura, pero el ganadero la tranquilizó con una sonrisa y un gesto. Le indicó que prestara atención a cualquier detalle que pudiera recordar y que no se preocupara por nada más. La calma del hombre le dio confianza, sentía que estaban tomando la situación con seriedad y que sus pertenencias podrían ser recuperadas. El grupo caminó lentamente alrededor del claro, revisando la hierba, los arbustos y los pequeños senderos que llevaban más profundo al bosque. La mujer señalaba pequeños rastros que antes había pasado por alto, un pliegue de tela atrapado en una rama, huellas ligeras en la tierra húmeda y marcas en la arena cerca de la orilla del lago. Cada indicio que ofrecía era cuidadosamente considerado por los hombres y cada paso los acercaba más a entender lo que había sucedido. Mientras avanzaban, la mujer comenzó a sentirse más fuerte. El miedo inicial empezaba a transformarse en determinación. Entendió que la comunidad estaba unida para ayudarla, y que cada gesto, cada mirada y cada palabra de aliento la hacían sentir menos vulnerable. Caminaba con la cabeza erguida, observando y recordando, sabiendo que su memoria era una herramienta importante en la búsqueda. Durante la caminata, los hombres hablaron sobre la importancia de proteger sus pertenencias y de mantenerse atentos en el futuro. La mujer escuchaba, reflexionando sobre la lección que aquel incidente le dejaba. Aunque había perdido ropa y algunos utensilios, estaba aprendiendo que la cooperación y la atención podían evitar que algo peor sucediera. Cada palabra era un recordatorio de que no estaba sola, y que la comunidad podía ser un refugio en momentos de dificultad. El grupo llegó a un sendero más estrecho, cubierto de árboles que formaban una especie de túnel natural. La luz del sol entraba en rayos suaves, iluminando pequeñas partes del suelo. Allí, el ganadero y los vecinos se detuvieron de nuevo. La mujer recordó que había visto ese sendero desde lejos y que le parecía que alguien podría haber pasado por allí. Con cuidado, señaló la dirección, y los hombres se acercaron para investigar más de cerca. Mientras examinaban el terreno, la mujer pensaba en lo frágil que podía ser la rutina diaria. Una mañana que parecía simple y tranquila se transformó en un desafío inesperado. Sentía que cada experiencia, incluso las incómodas, tenía algo que enseñar. La forma en que la comunidad respondía, como cada persona ofrecía su ayuda, era un ejemplo de la fuerza que se encuentra en la cooperación y la atención mutua. Después de un tiempo, comenzaron a encontrar indicios más claros, pequeñas ramas dobladas, marcas en la tierra y rastros que indicaban que alguien había pasado por allí con prisa. Cada señal era discutida entre los hombres y la mujer, y aunque todavía no veían sus pertenencias, había un sentimiento creciente de que estaban en el camino correcto. La tensión se mezclaba con esperanza, y la mujer sentía como su corazón, antes acelerado por el miedo, empezaba a latir con determinación. A medida que avanzaban, la mujer se dio cuenta de que también estaba aprendiendo sobre paciencia y observación. Cada paso debía ser medido, cada detalle considerado. No podía dejar que la frustración la dominara. Cada pequeño rastro podía ser una pista importante, y entender el terreno, la dirección del viento y la posición del sol era esencial. La búsqueda se convirtió en una especie de juego, donde cada hallazgo era un paso hacia la recuperación de lo perdido.
El sol subía cada vez más alto, calentando la piel de la mujer y haciendo brillar las gotas de rocío en las hojas. Ella sentía que, a pesar de la situación, había belleza en aquel paisaje. Cada árbol, cada planta, cada sonido del bosque era un recordatorio de la vida que continuaba, incluso cuando ocurrían cosas inesperadas. La experiencia la hacía más consciente del entorno, más atenta a los detalles y más conectada con la tierra que la rodeaba. Mientras el grupo avanzaba, comenzaron a hablar sobre cómo podrían prevenir que algo similar sucediera de nuevo. La mujer escuchaba y compartía ideas, sugiriendo lugares seguros para dejar las pertenencias y maneras de cuidar los objetos personales. Cada conversación era útil y la comunidad se sentía más unida con cada intercambio de palabras y consejos. La mujer comenzó a sentir que, aunque había perdido algo valioso, había ganado algo igualmente importante, la comprensión del valor de la cooperación y la previsión. A medida que pasaban las horas, el grupo decidió dividirse en pequeños equipos para cubrir más terreno. La mujer se quedó con el ganadero, siguiendo cuidadosamente sus instrucciones. Juntos, revisaron cada rincón del sendero, observando señales que podrían indicar el paradero de las pertenencias. La mujer estaba concentrada, aprendiendo a observar con atención y a pensar de manera lógica sobre los movimientos de los demás. Cada hallazgo era analizado y discutido, y aunque aún no encontraban la ropa, la sensación de progreso les daba ánimo. Mientras avanzaban, el ganadero compartió historias de la aldea sobre otras ocasiones en que la comunidad se había unido para resolver problemas. La mujer escuchaba fascinada, comprendiendo que no estaba sola en la experiencia de enfrentarse a dificultades inesperadas. Cada relato reforzaba la importancia de la solidaridad y la empatía. Ella se dio cuenta de que aquel incidente, aunque desafortunado, estaba fortaleciendo los lazos entre ella y los demás miembros de la comunidad. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el oeste, el grupo se detuvo por un momento para descansar. La mujer se sentó sobre una roca, respirando profundamente, y observó cómo la luz dorada iluminaba el bosque. Se sentía cansada, pero también satisfecha por los progresos realizados. Comprendió que cada esfuerzo, cada paso y cada observación había sido importante y que la colaboración era la clave para superar dificultades. Antes de continuar, el ganadero le aseguró que seguirían buscando hasta encontrar sus pertenencias. Sus palabras le dieron un alivio enorme y la mujer se sintió agradecida por la paciencia y la dedicación que todos mostraban. Aunque la mañana había comenzado con miedo y confusión, la tarde traía consigo un sentimiento de esperanza y determinación. La experiencia la estaba transformando, enseñándole a mantenerse firme y a confiar en los demás, incluso en situaciones inesperadas. La mujer apache caminaba junto al ganadero, concentrada en cada detalle del terreno. Cada rama doblada, cada hoja caída, cada huella ligera en la tierra húmeda le parecía importante. El sol estaba más alto ahora y calentaba suavemente sus hombros, pero ella apenas lo sentía, su atención estaba completamente en la búsqueda de sus pertenencias. Cada paso que daban estaba acompañado por palabras de aliento del ganadero, quien le recordaba que no debía apresurarse y que cada señal debía ser analizada con cuidado. Los vecinos que se habían dividido en pequeños grupos avanzaban en otras direcciones, gritando de vez en cuando para comunicarse entre ellos. La mujer escuchaba sus voces a lo lejos y se sentía reconfortada. Saber que no estaba sola en la búsqueda le daba fuerza. A cada instante, su mente repasaba los momentos de la mañana, intentando recordar cada gesto, cada movimiento que podría servir de pista. Se dio cuenta de que su atención al detalle era más importante que la fuerza física de cualquiera, y eso la llenó de confianza. Mientras caminaban por un sendero estrecho entre árboles, la mujer recordó un pequeño arbusto que había estado cerca del lugar donde había dejado sus cosas. Recordaba que la ropa que había colocado allí había sido movida por el viento y que alguna prenda podría haber quedado atrapada entre las ramas. Señaló el lugar al ganadero, y él se acercó con cuidado, inspeccionando cada rama y cada hoja. Al no encontrar nada, le aseguró que no se desanimara, que a veces las pistas más pequeñas aparecían en el momento adecuado.
El camino los llevó a un claro con piedras grandes y musgo verde. Allí, la mujer se agachó para examinar la tierra, buscando cualquier señal que otros podrían haber pasado por alto. Encontró una huella ligera, apenas visible, que parecía distinta de las suyas. El ganadero se inclinó, observando atentamente. «Esto puede ser una pista», dijo en voz baja. La mujer asintió, sintiendo un pequeño brillo de esperanza. Cada hallazgo, por pequeño que fuera, era un paso más cerca de recuperar lo que había perdido. A medida que avanzaban, la mujer comenzó a notar cómo la naturaleza alrededor de ella parecía observarlos. Los pájaros cantaban entre las ramas, los insectos zumbaban suavemente, y el viento movía las hojas con un ritmo constante. Era extraño pensar que algo tan tranquilo pudiera estar relacionado con la situación que estaban enfrentando, pero la mujer comprendió que la calma del lugar les daba claridad para concentrarse en la búsqueda. Cada sonido, cada movimiento del entorno se convertía en una parte de la historia que estaban reconstruyendo. El ganadero le explicó que la observación era tan importante como la acción. No se trataba solo de correr y buscar, sino de comprender el terreno y los patrones que podrían indicar hacia dónde se habían movido las cosas. La mujer escuchaba con atención, aprendiendo a mirar más allá de lo evidente, a interpretar los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Cada enseñanza le daba más seguridad y confianza en sí misma, y sentía que la situación, aunque difícil, la estaba fortaleciendo. Caminando por un sendero cubierto de hojas secas, la mujer encontró un pequeño hilo de tela atrapado en una rama baja. Su corazón dio un salto, era uno de sus pañuelos. Lo sostuvo con cuidado, mostrando al ganadero, quien sonrió con satisfacción. «Estamos en el camino correcto», dijo. La mujer sintió una mezcla de alivio y emoción. Esa pequeña prueba de que estaban avanzando le dio fuerzas para seguir adelante, con la certeza de que sus pertenencias no estaban perdidas para siempre. Mientras continuaban, el ganadero le pidió que describiera cómo se había movido por el lago por la mañana. La mujer explicó cada paso, cada lugar donde había colocado las prendas y los utensilios. Con cada detalle que compartía, el ganadero podía reconstruir la ruta que alguien había seguido para mover las cosas. La mujer se dio cuenta de que su memoria era un recurso valioso, y que su participación activa era esencial para que la búsqueda tuviera éxito. El grupo que se había separado también comenzó a enviar noticias. Algunos vecinos habían encontrado rastros más claros cerca de un pequeño sendero que llevaba al bosque. Al escuchar esto, la mujer sintió un renovado entusiasmo. El camino no era fácil, pero cada indicio les acercaba más a recuperar lo que había sido tomado. La comunidad trabajaba como un equipo, cada persona aportando su esfuerzo y atención, y la mujer se sentía agradecida por esa colaboración. Mientras caminaban hacia la zona indicada, la mujer comenzó a reflexionar sobre lo que había sucedido. Pensaba en la vulnerabilidad que sintió al darse cuenta de que sus pertenencias habían desaparecido, y cómo esa sensación de miedo había cambiado en determinación gracias al apoyo de los demás. Comprendió que los momentos difíciles enseñan lecciones importantes sobre la confianza, la paciencia y la cooperación. Cada paso que daban no solo acercaba a la recuperación de la ropa, sino también al aprendizaje de cómo manejar la incertidumbre y los retos. Al llegar al borde del bosque, el grupo se detuvo nuevamente. Allí, los árboles eran más densos, y la luz del sol apenas se filtraba a través de las hojas. La mujer sintió un pequeño escalofrío, no de miedo, sino de anticipación. Sabía que estaban cerca de encontrar señales más claras. Caminó despacio, observando cuidadosamente cada rama, cada planta y cada hoja caída. El ganadero le indicó que prestara atención a cualquier detalle inusual, y ella lo hizo con concentración total. Pronto, la mujer encontró más rastros, pequeñas huellas en la tierra húmeda que indicaban que alguien había pasado por allí apresuradamente. Cada señal era discutida entre el grupo, y el ganadero guiaba a todos con calma, asegurándose de que nadie se adelantara demasiado o pasara por alto algún indicio.
La mujer sentía que su participación era importante, que sus recuerdos y observaciones ayudaban a construir la imagen completa de lo que había sucedido. Mientras avanzaban, la conversación entre los miembros del grupo se volvió más animada. Hablaban sobre cómo proteger mejor sus pertenencias, cómo estar atentos a los pequeños detalles y cómo colaborar en caso de que algo similar sucediera en el futuro. La mujer escuchaba, reflexionando sobre cada consejo. Se dio cuenta de que aquella experiencia, aunque inesperada y frustrante, estaba enseñándole mucho sobre la vida y sobre cómo valorar la ayuda de los demás. Al mediodía, hicieron una pequeña pausa junto a un arroyo que atravesaba el bosque. La mujer bebió agua y respiró profundamente, sintiendo la frescura del lugar. El ganadero le dijo que se sintiera orgullosa de cómo estaba manejando la situación. No solo estás buscando tus cosas, estás aprendiendo a observar, a pensar y a trabajar en equipo, le dijo con una sonrisa. La mujer asintió, comprendiendo que la experiencia estaba dejando una huella importante en su manera de enfrentar los problemas. Después de la pausa, continuaron su búsqueda con renovada energía. Cada paso los acercaba más a lo que habían perdido. La mujer estaba atenta a cada detalle, ramas dobladas, hojas caídas, pequeñas marcas en la tierra y cualquier objeto que pudiera ser suyo. Su mente estaba enfocada, y su corazón se sentía más ligero, porque podía ver el progreso. No estaban simplemente caminando, estaban reconstruyendo la mañana y recuperando lo que había sido tomado. El sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, y la luz del atardecer iluminaba el bosque con tonos dorados. La mujer sentía que la naturaleza misma parecía animarlos a continuar. Cada sonido, cada sombra y cada rayo de luz se convertían en parte del esfuerzo colectivo. El ganadero y los vecinos también sentían la emoción de estar cerca de una solución. La mujer comprendió que la colaboración y la atención de todos era lo que hacía posible avanzar, y se sintió profundamente agradecida. Finalmente, la mujer divisó algo que le hizo el corazón latir más rápido. Una de sus prendas estaba parcialmente cubierta por hojas secas, pero era claramente reconocible. La sostuvo con cuidado, mostrando a los demás, quienes sonrieron con entusiasmo. «Estamos cerca», dijo el ganadero. La emoción creció entre todos, y la mujer sintió una mezcla de alivio y orgullo. Cada esfuerzo, cada detalle observado, cada decisión tomada había dado frutos. Mientras recogían la prenda, la mujer reflexionaba sobre cómo había cambiado su perspectiva. Al principio del día, se había sentido vulnerable y desconcertada. Ahora, con cada hallazgo, se sentía más fuerte y más confiada en su capacidad para enfrentar situaciones difíciles. La experiencia le estaba enseñando que, incluso en momentos de confusión, la calma, la paciencia y la colaboración pueden llevar a soluciones efectivas. El grupo continuó avanzando, encontrando más señales y pequeñas pertenencias dispersas. Cada hallazgo era celebrado con una sonrisa, y la mujer se sentía cada vez más parte de la comunidad, más integrada en la red de apoyo que había surgido espontáneamente. Comprendió que, aunque había comenzado el día preocupada por sus cosas, estaba aprendiendo lecciones que iban mucho más allá de lo material. La solidaridad, la paciencia y la observación eran ahora tan importantes como recuperar la ropa que había perdido. El atardecer se acercaba, y con él, una sensación de satisfacción y esperanza. La mujer caminaba con el ganadero, observando cómo la luz dorada del sol iluminaba el bosque. Cada paso era un recordatorio de que estaban cerca de lograr su objetivo. Su mente estaba clara, su corazón lleno de gratitud, y su espíritu fortalecido por la experiencia compartida con la comunidad. La mujer apache avanzaba junto al ganadero, con la respiración aún acelerada por la emoción de los hallazgos anteriores. Cada pequeño indicio que habían encontrado la hacía sentir más confiada, como si poco a poco estuviera recuperando no solo sus pertenencias, sino también su seguridad y tranquilidad. El sol bajaba lentamente hacia el horizonte, tiñendo el bosque con tonos cálidos y dorados, y la luz iluminaba las hojas húmedas que cubrían el suelo. Todo parecía tranquilo, pero la mujer sabía que aún quedaba trabajo por hacer. El ganadero le indicó que siguieran por un sendero más estrecho,
donde la vegetación era más densa. Aquí es posible que encontremos más cosas, dijo mientras apartaba ramas y observaba cuidadosamente el terreno. La mujer caminaba a su lado, concentrada, revisando cada piedra, cada rama caída y cada pequeño rastro que pudiera indicar dónde habían sido llevadas sus pertenencias. Sabía que la paciencia y la atención serían claves para terminar la búsqueda. A medida que avanzaban, la mujer comenzó a recordar más detalles de la mañana. Recordó cómo había colocado sus prendas cerca de la orilla del lago y cómo había sido distraída por un ruido entre los árboles. Cada recuerdo la ayudaba a reconstruir la secuencia de eventos y a anticipar hacia dónde podrían haber llevado sus pertenencias. Creo que esto fue hacia el lado del bosque donde los arbustos son más densos, dijo señalando un camino estrecho. El ganadero asintió, impresionado por su atención a los detalles. Mientras caminaban, escucharon a lo lejos los sonidos de otros vecinos que también buscaban. Sus voces se mezclaban con los cantos de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. La mujer sintió que la comunidad estaba presente en cada momento de la búsqueda, y esa sensación la animó a seguir adelante con más determinación. Comprendió que no se trataba solo de recuperar la ropa, sino también de demostrar que juntos podían enfrentar cualquier dificultad. Al llegar a un pequeño claro, la mujer vio algo que le hizo el corazón latir más rápido, un grupo de prendas colgadas entre las ramas bajas de unos arbustos. Corrió hacia allí con cuidado, levantando una de sus mantas y asegurándose de que todo estuviera intacto. Los vecinos que estaban cerca la observaron y sonrieron, felices de ver que su esfuerzo estaba dando frutos. La mujer se sintió aliviada y agradecida. La sensación de pérdida había dado paso a un sentimiento de logro y esperanza. Mientras recogía las prendas, el ganadero le pidió que revisara cuidadosamente cada objeto, para asegurarse de que nada faltara. La mujer se agachó y examinó cada pieza con atención, encontrando finalmente todas sus pertenencias. La emoción era evidente en sus ojos y en su voz. Gracias a todos, dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro. El ganadero y los vecinos respondieron con gestos de satisfacción y alegría, contentos de haber ayudado a alguien de su comunidad. Después de asegurarse de que todas las pertenencias estaban a salvo, la mujer comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido durante la búsqueda. Comprendió que la paciencia, la observación y la cooperación habían sido fundamentales para lograr el éxito. Además, se dio cuenta de que la comunidad tenía un valor inmenso, la solidaridad y la disposición de ayudar a otros hacían que incluso las situaciones más difíciles pudieran resolverse. Mientras caminaban de regreso hacia la aldea, la mujer notó cómo el paisaje cambiaba con la luz del atardecer. Los árboles proyectaban sombras largas y suaves, y los colores del cielo se mezclaban con tonos anaranjados y rosas. Todo parecía más hermoso después de la experiencia vivida, y la mujer se sintió conectada con la naturaleza y con quienes la rodeaban. Cada paso era un recordatorio de que había superado un desafío inesperado, y que podía confiar en sus propias capacidades y en la ayuda de los demás. El ganadero le habló sobre la importancia de proteger sus pertenencias en el futuro, pero lo hizo con calma y respeto. La mujer escuchaba, comprendiendo que la advertencia no era un reproche, sino un consejo valioso. La experiencia nos enseña, pero también nos prepara para lo que vendrá, dijo el hombre. Ella asintió, sintiendo que había aprendido una lección que iba más allá de la ropa o los utensilios, había aprendido sobre observación, paciencia, comunidad y confianza. Mientras avanzaban por el camino de regreso, la mujer notó que algunos vecinos recogían más indicios que habían quedado dispersos durante la búsqueda. Cada hallazgo era un recordatorio de que el trabajo en equipo era efectivo y que la colaboración hacía posible resolver problemas que serían difíciles de enfrentar solos. La mujer se sintió agradecida por cada persona que había participado, y comprendió que la solidaridad era un recurso tan valioso como la determinación individual. Al llegar a la entrada del pueblo, la mujer se detuvo por un momento para observar el lago a lo lejos. El reflejo del sol en el agua todavía brillaba suavemente, recordándole la tranquilidad de la mañana y cómo todo había cambiado en cuestión de horas.
Respiró profundamente, sintiendo que su corazón estaba más ligero y su espíritu más fuerte. Sabía que, aunque la experiencia había sido desafiante, había salido de ella con más confianza en sí misma y en quienes la rodeaban. El ganadero la acompañó hasta su hogar, asegurándose de que todas sus pertenencias estuvieran seguras y organizadas. La mujer colocó cuidadosamente la ropa en su lugar, agradecida por la ayuda recibida y por la colaboración de la comunidad. Mientras lo hacía, pensaba en cómo un incidente inesperado había generado tanto aprendizaje y conexión con quienes la rodeaban. Comprendió que incluso los momentos difíciles podían convertirse en oportunidades para crecer y fortalecer lazos. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, la mujer se sentó junto a su fuego, reflexionando sobre el día. Pensaba en la mañana tranquila en el lago, en la sorpresa y preocupación al descubrir lo perdido, y en la emoción y satisfacción al recuperar cada objeto. Cada recuerdo le recordaba que la vida estaba llena de lecciones y que la paciencia, la observación y la solidaridad eran herramientas poderosas para enfrentar cualquier situación. El ganadero la visitó nuevamente para asegurarse de que todo estuviera bien. La mujer le agradeció sinceramente, y juntos hablaron sobre la importancia de la comunidad y cómo podrían apoyarse mutuamente en el futuro. La conversación no solo reforzó los lazos entre ellos, sino que también le dio a la mujer una sensación de seguridad y pertenencia que antes no había sentido con tanta fuerza. Al día siguiente, la mujer comenzó a reorganizar sus cosas y a retomar sus actividades habituales junto al lago. Aunque todavía recordaba la sorpresa y el miedo inicial, se sentía más preparada para enfrentar cualquier situación. Había aprendido a observar más detenidamente, a confiar en los demás y a mantener la calma incluso cuando algo inesperado ocurría. Cada acción, cada pensamiento, cada gesto de colaboración había dejado una huella importante en su forma de ver la vida. Con el tiempo, la mujer compartió su experiencia con otros miembros de la comunidad, explicando cómo la colaboración y la observación habían sido claves para recuperar lo perdido. Sus palabras inspiraron a otros a prestar más atención a su entorno y a ayudar a quienes lo necesitaban. La historia se convirtió en un ejemplo de cómo la paciencia, la solidaridad y la determinación podían transformar una situación desafiante en una oportunidad de aprendizaje y unión. Mientras caminaba por el lago nuevamente, esta vez con todas sus pertenencias a salvo, la mujer se sintió tranquila y en paz. Cada paso era un recordatorio de la fuerza que había encontrado en sí misma y en quienes la rodeaban. Comprendió que los desafíos eran parte de la vida, pero que con paciencia, observación y ayuda mutua, cualquier dificultad podía superarse. El día terminó con una sensación de satisfacción y esperanza. La mujer se sentó junto al agua, observando cómo el sol desaparecía lentamente detrás de los árboles. Pensó en la importancia de la comunidad, en la colaboración y en cómo cada pequeño esfuerzo había llevado al éxito. Sonrió para sí misma, consciente de que la experiencia la había hecho más fuerte y más conectada con quienes la rodeaban. La mujer apache se sentó junto al lago, con todas sus pertenencias finalmente reunidas y a salvo. El agua reflejaba los últimos rayos del sol, y el aire estaba lleno de la frescura de la tarde. Sus manos tocaban suavemente las telas recuperadas, y una sensación de alivio llenaba su corazón. Durante toda la jornada había sentido miedo, sorpresa y desconcierto, pero ahora, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que la experiencia la había transformado. Cada obstáculo enfrentado y cada pequeño logro obtenido le habían enseñado algo sobre paciencia, perseverancia y la importancia de la comunidad. Mientras revisaba cuidadosamente cada prenda, pensando en cómo habían sido movidas y dispersas, la mujer recordaba la manera en que los vecinos se habían organizado para ayudarla. La solidaridad mostrada la hizo sentir parte de algo más grande que ella misma. Comprendió que la fuerza de una comunidad no solo se mide en la cantidad de personas, sino en la disposición de cada una para colaborar, escuchar y cuidar de los demás. Esa lección se convirtió en una luz cálida en su corazón. El ganadero se acercó y se sentó a su lado. Su mirada era tranquila y confiada, y sus palabras transmitían seguridad. «Ves, no estaba sola. Con paciencia y atención,
Todo puede resolverse, le dijo mientras señalaba el lago. La mujer asintió, sintiendo que la experiencia había dejado en ella un aprendizaje más profundo que cualquier objeto material. Comprendió que la vida a veces presentaba desafíos inesperados, pero que la calma y la cooperación siempre podían abrir caminos hacia soluciones. Mientras conversaban, otros vecinos que habían participado en la búsqueda se acercaron, sonriendo y compartiendo anécdotas sobre los hallazgos durante el día. Cada historia era una pieza del rompecabezas que habían armado juntos, y la mujer escuchaba con atención, sintiendo orgullo y gratitud. Había sido un día largo y lleno de tensión, pero al final había mostrado lo que podía lograrse cuando cada persona contribuía con esfuerzo y cuidado. La mujer pensó en la mañana que había comenzado con tranquilidad, canturreando mientras lavaba la ropa, y cómo esa rutina había sido interrumpida por la sorpresa de la pérdida. Sin embargo, al mirar atrás, comprendió que lo más importante no había sido la ropa en sí, sino todo lo que había aprendido y vivido durante la búsqueda. Cada emoción, cada decisión y cada gesto de ayuda quedaría grabado en su memoria como una lección de vida. El ganadero le preguntó cómo se sentía al final de la jornada. La mujer respiró profundamente, dejando que sus emociones fluyeran con naturalidad. Al principio estaba asustada y perdida, pero ahora me siento fuerte. Aprendí que puedo confiar en los demás y en mí misma, y que juntos podemos superar los problemas, respondió con una sonrisa. Sus palabras fueron escuchadas por los vecinos cercanos, quienes asentían en acuerdo, comprendiendo la fuerza de las experiencias compartidas. Mientras el cielo se tornaba naranja y violeta, la mujer decidió caminar por la orilla del lago. Cada paso le recordaba los momentos de la mañana y de la tarde, el miedo al descubrir que sus pertenencias habían desaparecido, la concentración al observar cada pista y la alegría al recuperar finalmente lo perdido. El lago parecía tranquilo ahora, como si todo hubiera regresado a la calma, y ella se sintió en paz. Comprendió que la naturaleza también había sido testigo de su jornada y que cada elemento del paisaje formaba parte de la historia que había vivido. La mujer comenzó a organizar sus pertenencias, doblando la ropa y guardando los utensilios en los lugares donde correspondían. Cada acción era lenta y cuidadosa, pero también satisfactoria. La sensación de restauración de lo perdido la llenaba de alegría, y al mismo tiempo le recordaba que el esfuerzo compartido había sido lo más valioso de toda la experiencia. La gratitud hacia los vecinos y el ganadero crecía en su corazón, y sintió que debía expresar su reconocimiento de alguna manera. Se levantó y caminó hacia los vecinos que todavía permanecían cerca, compartiendo palabras de agradecimiento. Les contó cómo cada gesto, cada mirada y cada palabra de apoyo la habían hecho sentir segura y acompañada. Los vecinos respondieron con sonrisas y comentarios amistosos, destacando que la mujer también había sido clave en la búsqueda, gracias a su atención, memoria y determinación. Esa conversación reforzó la sensación de unidad que se había formado durante todo el día. La mujer también reflexionó sobre lo que podría haber hecho de manera diferente. Pensó en cómo cuidar mejor sus pertenencias y cómo organizar su tiempo junto al lago para evitar confusiones futuras. Sin embargo, comprendió que los errores y los descuidos forman parte del aprendizaje. La experiencia le enseñó que no se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con paciencia, observación y cooperación. Cada momento vivido era una lección que la hacía más consciente y fuerte. Mientras el sol desaparecía detrás del horizonte, la mujer se sentó nuevamente junto al lago, observando cómo el agua reflejaba los colores del cielo. Pensó en la jornada que había comenzado con miedo y sorpresa, y cómo había terminado con satisfacción y aprendizaje. Se sintió conectada con la comunidad, con la naturaleza y consigo misma. Cada detalle del día, desde las pequeñas huellas en la tierra hasta la colaboración de los vecinos, se convirtió en un recuerdo valioso que guardaría por siempre. El ganadero se sentó junto a ella, señalando cómo la experiencia podía ser una enseñanza para todos. Hoy aprendimos algo importante. La vida nos pone desafíos, pero cuando nos ayudamos y prestamos atención, podemos superar cualquier cosa, dijo con tranquilidad. La mujer asintió,
sintiendo que esas palabras eran ciertas. Comprendió que la jornada no solo había sido sobre recuperar lo perdido, sino también sobre descubrir la fuerza de la comunidad y de su propia paciencia y atención. La mujer recordó los momentos de tensión durante la búsqueda, cuando revisaban el sendero estrecho, cuando encontraban pequeños rastros y cuando cada hallazgo les daba esperanza. Cada instante había sido significativo, y ahora, al final del día, comprendía que la clave del éxito había sido la combinación de paciencia, observación y colaboración. La experiencia la había enseñado a valorar cada gesto de ayuda y a confiar en las personas que la rodeaban. Mientras la noche caía, la mujer comenzó a recoger sus pertenencias y a preparar todo para el regreso a su hogar. Sentía una sensación de plenitud y tranquilidad. La jornada había sido larga y llena de emociones, pero había dejado en ella un aprendizaje profundo y duradero. Comprendió que los desafíos inesperados pueden convertirse en oportunidades para fortalecer la confianza, la observación y la colaboración entre las personas. Antes de marcharse, la mujer miró el lago una última vez. Su superficie reflejaba la luna que comenzaba a aparecer y un aire suave movía las hojas de los árboles. Todo parecía en paz, y ella sintió que había logrado algo más que recuperar ropa y utensilios, había aprendido sobre la paciencia, la perseverancia y el valor de la comunidad. Cada emoción vivida durante el día se había transformado en una enseñanza que la acompañaría por siempre. Al caminar hacia su hogar, la mujer pensó en cómo compartiría su experiencia con otros. Quería que todos entendieran la importancia de observar, de confiar en los demás y de colaborar cuando alguien enfrenta un desafío. Comprendió que la historia de un día podía convertirse en un ejemplo de aprendizaje y solidaridad. La gratitud que sentía hacia el ganadero y los vecinos se transformó en la certeza de que la comunidad era un recurso valioso que debía cuidarse y fortalecerse. Cuando llegó a su hogar, la mujer colocó cuidadosamente todas sus pertenencias en su lugar. Cada acción era tranquila y consciente. Sentía que había recuperado más que objetos materiales, había recuperado confianza, seguridad y un sentido más profundo de pertenencia. La experiencia la había hecho más atenta, más paciente y más consciente de la importancia de la ayuda mutua en la vida diaria. Esa noche, mientras el cielo estaba lleno de estrellas, la mujer reflexionó sobre todo lo sucedido. Pensó en la mañana tranquila junto al lago, en la sorpresa y el miedo al descubrir la pérdida, en la búsqueda cuidadosa y en la alegría al recuperar sus pertenencias. Cada momento estaba lleno de significado, y ella comprendió que incluso los desafíos más simples podían convertirse en grandes lecciones de vida. Antes de dormir, la mujer miró sus pertenencias una última vez y sonrió. Había aprendido que la paciencia, la observación y la colaboración eran más importantes que cualquier objeto material. Cada acción del día le había enseñado algo sobre la vida, sobre la comunidad y sobre sí misma. Se sintió agradecida y en paz, sabiendo que podía enfrentar cualquier desafío con la confianza de que no estaba sola y que siempre podía contar con quienes la rodeaban. Con un suspiro de alivio y gratitud, la mujer se recostó, dejando que la calma del lago y la noche la envolvieran. La experiencia la había fortalecido, la había hecho más consciente y le había enseñado a confiar en la paciencia, en la cooperación y en la fuerza de la comunidad. Todo lo que había vivido ese día se convirtió en un recuerdo valioso que la acompañaría para siempre, recordándole que incluso los momentos difíciles pueden traer aprendizajes y conexiones profundas.